Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 335, La medición de Swords y Ways. Hoy era el día en que íbamos a medir a Swords y Ways. El plan era ir a la biblioteca a la tercera campana y luego llevar a los dos chumils al dormitorio. Las chicas, que habían intentado desesperadamente aprobar sus clases escritas a tiempo, lo habían conseguido por los pelos, y ahora lucían unas sonrisas excepcionalmente brillantes, entusiasmadas por la medición y contentas de estar libres de esas lecciones. Solo pensar que Swords y Ways van a visitar el dormitorio Erenfest me hace temblar de emoción, dijo una chica. Las chicas iban a hacer la medición real hoy. Al parecer, era normal que las niñas de la nobleza se dedicaran a coser como pasatiempo, haciendo piezas de ropa para sus mascotas y los bebés de sus familiares como entrenamiento, para ser buenas esposas en el futuro. Personalmente, había estado descuidando mis deberes de novia, así que estaba lejos de ser una experta en costura. No es que me salte la práctica, ¿de acuerdo? Solo voy 2 años por detrás de las demás por culpa de mi coma. Nadie podría decir que eso es culpa mía. Aunque es cierto que prefiero dedicar mi tiempo a leer libros que a malgastarlo en intentar ser una mejor esposa en el futuro. Lady Rosamine, comprendo su entusiasmo, pero por favor, manténgase concentrada, dijo Rosina mientras yo practicaba Harspiel en la sala común. Lieseleta y los demás se preparaban para la llegada de Swords y Ways con un entusiasmo vertiginoso. Yo, personalmente, no tenía ni idea de dónde o cómo había que tomar las medidas. Medir a los humanos era bastante sencillo, pero los chumils gigantes eran algo totalmente distinto. Ilchur y algunos aprendices de erudito también estaban con nosotros, todos empuñando utensilios de escritura. El plan de Ilchur era anotar todo lo que pudiera sobre los círculos mágicos grabados en los estómagos de Swords y Ways. Parecía que las herramientas mágicas, creadas mediante métodos ocultos por la realeza del pasado, estaban llenas de secretos y de un encanto dramático. Para los aprendices de erudito que se especializaban en la fabricación de herramientas mágicas, esto era realmente un acontecimiento que les hacía palpitar el corazón. Solo hacía falta una mirada para ver lo emocionados que estaban todos los asistentes, independientemente de su facción. Aún así, si tenías papel nuevo a mano, ¿por qué no me lo has enseñado antes? Preguntó Ilchur, frunciendo los labios con frustración mientras palpaba el papel vegetal que le había proporcionado para escribir sobre Swords y Ways. Al parecer, había sido informada por otros profesores y alumnos de que los de Erenfest utilizábamos algún tipo de papel peculiar. Lo habría visto antes si viniera más a menudo a la residencia como nuestra supervisora, profesora Ilchur. Lady Rosamine lo utiliza todos los días de forma habitual, explicó uno de los aprendices de erudito. Otros expresaron su acuerdo, añadiendo que había utilizado el papel vegetal para organizar las debilidades de los de primer año para ayudarles a aprobar, y que lo utilizaba para registrar todas las conversaciones en las que participaba. Supongo que sería conveniente que viviera en el dormitorio mientras Lady Rosamine asiste a la academia. Ilchur reflexionó. Me da la sensación de que ella solo seguirá provocando el caos. Wilfrid asintió. Sí. En mi opinión, los informes semanales que envías a papá no son suficientes. Rosamine hace demasiadas cosas cada semana para resumirlas en un solo mensaje. Realmente, podrías empezar a enviar informes diarios. Los dos siguieron discutiendo este asunto con expresiones muy serias. Personalmente, no me parecía muy acertado decir que yo provocaba el caos, y prefería que Ilchur informara lo menos posible de mis actividades. A poca distancia de nosotros, los caballeros aprendices, todos ataviados con armaduras sencillas, discutían sobre las medidas de seguridad con cara seria. Mis caballeros guardianes habían visto de cerca a Swords y Ways, así que probablemente sabían mejor que yo lo valiosos que eran.
Las piedras Face de sus chalecos ya son suficientemente valiosas, pero Swartz y Weiss son las reliquias de la realeza, explicó Cornelius. Seguramente habrá un gran número de personas apuntando a ellos cuando salgamos de la biblioteca. No creo que nuestros planes se hayan filtrado a nadie, pero sabemos que varios candidatos a archiduque han ordenado a la profesora Solange que les entregue los 2 chumils, añadió uno de los caballeros. Lady Rosemaine nos ha ordenado que protejamos a Swartz y a Weiss. No cederemos ante nadie, por muy alto que sea su estatus. Al principio había pensado que todo este alboroto por 2 herramientas mágicas era un poco excesivo, pero después de escuchar a los aprendices de erudito hablar de lo raras que eran, y a los aprendices de caballero hablar de la potencial amenaza de los nobles de otros ducados, rápidamente me replanteé esa suposición. El peligro era tan evidente que incluso yo, como alguien a quien habitualmente se le llama inconsciente e ingenua, creía que debíamos hacer todo lo posible para proteger a los 2 chumils. Realmente quiero unirme a los demás para centrarme en Swartz y Weiss. Todo el mundo bullía con el nivel de emoción que uno esperaría justo antes de un festival. Miré a mi alrededor mientras seguía practicando el Harspiel, contoneándome con la idea de mezclarme con los demás, solo para que Rosina me interrumpiera con una tos. Los profesores de música incluso llegaron a alabar sus canciones en la fiesta del té, Lady Rosemaine. Lo menos que puede hacer es aprender a tocarlas usted misma. Haré lo que pueda. Después de haber sido elogiada tan generosamente en la fiesta del té y de haberme pedido que aprovechara al máximo mi capacidad para componer canciones, Rosina estaba más motivada que nunca. Incluso me había pedido que aumentara la cantidad de tiempo que dedicaba a practicar el Harspiel, pero me había negado. A mis ojos, la lectura seguía siendo una prioridad mucha mayor. Seguí practicando bajo la atenta mirada de Rosina hasta que sonó la tercera campana. Solté mi Harspiel de inmediato y me levanté, ignorando el suspiro de exasperación de Rosina para concentrarme en todos los ojos esperanzados que ahora miraban hacia mí. La tercera campana ha sonado, declaré. Apurémonos a la biblioteca. Todo el mundo, a sus puestos, ordenó Wilfrid. Los que acompañen a Rosemaine a la biblioteca y los que se queden para darles la bienvenida, ya saben dónde ir. Tengan mucho cuidado aquí. Swartz y Weiss son valiosas herramientas mágicas. Una vez que todos se agruparon, partimos hacia la biblioteca con Ilchur a la cabeza como supervisora de nuestro dormitorio. Yo estaba en medio del grupo con las otras chicas. Mis asistentes se situaban más cerca de mí, mientras que los aprendices de erudito nos rodeaban y los aprendices de caballero formaban el perímetro. Buenos días, profesora Solange. Buenos días a usted también, Lady Rosemaine. Oh cielos. Veo que ha traído a mucha gente con usted hoy, respondió Solange. Sus ojos se abrieron de par en par al dar la bienvenida al escuadrón de Ehrenfest en la biblioteca. Están aquí para vigilar a Swartz y a Weiss. No queremos que pase nada. Mi lady está aquí. Mi lady. Buenos días. Apenas dije sus nombres, Swartz y Weiss se acercaron caminando. La mera visión bastó para que Lieseleta esbozara una amplia sonrisa y suspirara por su simpatía. Estaba claro que echaba de menos a sus chumils en casa, y yo comprendía muy bien la necesidad de llenar ese vacío en el corazón. Swartz, Weiss, hoy los van a medir para que podamos hacer su nueva ropa, les dije. Medir. De acuerdo. Muchas medidas. Swartz y Weiss habían llegado a entender un poco lo que era medir debido a las veces que habían cambiado de maestro y recibido ropa nueva. Saltaron para ponerse a mi lado. Lady Rosemaine, Swartz y Weiss no pueden salir de la biblioteca si no están con su maestra. Por favor, tomen sus manos antes de salir, dijo Solange. Hice lo que se me ordenó, haciendo que Swartz me tomara la mano derecha y Weiss la izquierda. Mira allí, dijo una voz. Esa chica está tomando la mano de Swartz y Weiss. ¿No es peligroso tocar las herramientas mágicas de la biblioteca? Dijo otra. Algunas chicas habían acudido a la biblioteca para ver a Swartz y Weiss, y ahora me observaban con ojos muy abiertos. No era una gran sorpresa. Ilchur había mencionado que quienes tocaran los chumil sin el permiso de su maestra podrían acabar siendo expulsados por el maná. Comenzaba como una ligera sensación de hormigueo, pero cuanto más se seguía tocando, más fuerte era la resistencia.
Esto era solo una suposición, pero podía imaginar que Irchur había descubierto esto al mantenerlos hasta que el dolor era insoportablemente agonizante. Si nos disculpa, profesora Solange, volveré con Swartz y Weiss cuando la toma de medición esté completa, dije. Entendido. Por favor, cuide de ellos. Salimos de la biblioteca en la misma formación que cuando habíamos llegado. Había tanta gente rodeando a los que estábamos en el centro que éramos prácticamente invisibles, pero con Irchur encerrada y liderando alegremente el camino, y los caballeros con armadura ligera siguiéndonos de cerca, nuestro grupo llamó mucho la atención de los demás estudiantes. No pasó mucho tiempo antes de que sus susurros llegaran a mis oídos. ¿Son acaso esos los chumils de la biblioteca? ¿Por qué están con Erenfest? No sabía que podían salir de la biblioteca. Sí. He oído que el maná te expulsaría si tratas de tocarlos. Estaba tan preocupada por si ocurría algo que mi corazón palpitó durante todo el camino de vuelta al dormitorio, pero al final, llegamos sanos y salvos. Wilfrid suspiró aliviado, ya que se había preocupado lo suficiente como para prestarme la mitad de sus caballeros guardianes. Parece que no ha pasado nada, dijo. Bien, empecemos a medir. ¿Todos listos? Parecía que todo el mundo estaba interesado en Swartz y Weiss, porque todos los estudiantes que no estaban asistiendo a una clase matutina estaban reunidos en la sala común. No me importaba que observaran desde lejos, pero les había advertido de antemano que solo mis asistentes podían tocar los chumils. Bien. Swartz, Weiss, vamos a quitarles la ropa. Permitan que Lieseleta, Rillarda y Brunilde los toquen. De acuerdo. Solo 3, dijo Swartz. Pueden tocar, añadió Weiss. Lieseleta y Brunilde se quitaron la ropa de Swartz y Weiss y empezaron a tomar sus medidas, que fueron anotadas por las chicas que se habían ofrecido a ayudar. Estaba claro que prestaban su ayuda como excusa para acercarse lo más posible a Swartz y Weiss, pero Rillarda vigilaba que nadie tocara los chumils por accidente. Lady Rosemain, no puedo ver las herramientas mágicas desde aquí, se quejó Irchur mientras se esforzaba por ver los estómagos de Swartz y Weiss. Su escritorio estaba colocado lo suficientemente lejos como para que las chicas que se agolpaban en los dos chumils le bloquearan completamente la vista. Examinaba a Swartz y Weiss, que ahora estaban liberados de sus vestidos y chalecos. Como era de esperar, había elaborados círculos mágicos en sus estómagos. Espere un momento más, profesora Irchur. Se los enviaré una vez que la medición esté completa, dije. Mientras tanto, le permitiré verlas. Recogí la ropa que Lieseleta y Brunilde habían quitado y se la llevé a Irchur. Rillarda vigilaba a Swartz y Weiss, y las chicas se mantenían a raya, así que no vi ningún problema en apartar la vista de los chumils por un segundo. Solo la profesora Irchur, Harmut y Filine pueden tocar esta ropa. Todos los demás deben contentarse con mirar y nada más, dije mientras extendía las prendas sobre el escritorio de Irchur. Los aprendices se apretujaron para intentar verlas más de cerca, pero Irchur se apresuró a recogerlas y empezó a examinarlas. Me parece que los dibujos de los dobladillos de sus vestidos y de sus chalecos se asemejan a círculos mágicos, observé. Sin embargo, yo misma no he visto muchos círculos mágicos, así que no estoy seguro de lo que hacen. Los chalecos estaban bordados con todo tipo de colores, y cada uno parecía formar el contorno de varios círculos mágicos. Yo personalmente no los reconocía, así que no podía aportar mucho, pero quizá Irchur sí. Efectivamente, se trata de círculos mágicos. Esta parte que parece ser del mismo color en realidad está usando tonos similares de cuerda para ofuscar los círculos, y esta parte se rompe a mitad de camino, produciendo círculos incompletos y esencialmente sin sentido. Los que funcionan correctamente son. Irchur se interrumpió, colocando un dedo y frotando la piedra fey en su monóculo. Luego comenzó a trazar los círculos mágicos con los ojos, uno tras otro, mientras escribía letras y diseños en varias hojas de papel. Parecía que realmente había varios círculos mágicos ocultos en el complejo tejido del bordado. Profesora Irchur, ¿puede decir qué hacen los círculos mágicos? Por supuesto. Mientras estos botones de piedra fey están llenos de maná, los círculos mágicos protegerán a Swartz y Weiss.
Pensar que alguien pudo bordar círculos con patrones tan complejos, y diseñarlos para que solo se activen cuando sea necesario. Esto es magia de muy alto nivel. Es hermoso, exclamó Irchur. Estaba estudiando los chalecos con entusiasmo, pero su emoción me hizo sudar frío. Profesora Irchur. ¿Será que tendré que proporcionar los mismos círculos bordados y los botones de piedra fey cuando haga la nueva ropa? Por supuesto. Naturalmente, querrá que Swartz y Weiss estén totalmente protegidos, respondió Irchur con indiferencia, levantando una ceja hacia mí como si la respuesta fuera totalmente obvia. Pensaba encargar a mi costurera personal la confección de las prendas, pero no concibo que una costurera de la ciudad baja sea capaz de bordar círculos mágicos. ¿Dónde debería hacerlos? Debo admitir que no se me ocurre ninguna idea. El bordado de los círculos mágicos no lo hacen los plebeyos, sino los nobles. Prepararé versiones mejoradas de estos círculos mágicos para ti. Finalmente, un desafío digno de mi talento. No me dejaré vencer por mis predecesores, dijo Irchur, con sus ojos púrpuras brillando mientras estallaba en una risa diabólica. Los aprendices de erudito que la rodeaban la observaban con gran expectación. Harmut, copia exactamente los círculos mágicos de los dobladillos. No te saltes ni una sola línea, le ordenó Irchur, que ya había empezado a dibujar los de los chalecos. Harmut comenzó inmediatamente a trazar con un dedo los círculos bordados en los dobladillos. Filine cogió el vestido de Weiss y empezó a dibujar también los círculos, pero el hecho de no haber estudiado aún los círculos mágicos le supuso un reto considerable. Me temo que eso es incorrecto, dijo uno de los aprendices de erudito mientras observaba a Filine. Es fácil estropear esa parte. Muchos de los otros eruditos se quejaban para sí mismos, sin duda deseando ser ellos los que dibujaran el círculo en su lugar. Al ver su creciente descontento, decidí intervenir. Ya está bien, Filine. Por favor, extiende el vestido para que los demás eruditos puedan verlo. ¿Alguno de ustedes tiene la suficiente confianza para dibujar el círculo en lugar de Filine? Déjamelo a mí, gritó una. Filine extendió el vestido con los hombros caídos, decepcionada de que le robaran el trabajo, así que le di una suave palmada en la espalda. Yo tampoco he estudiado todavía los círculos mágicos, así que mirarlos no nos hará ningún bien a ninguno de los dos, dije. Aprendamos juntas sobre ellos a través del proceso de confección de nuevas prendas. Sí, Lady Rosemaine. Los aprendices empezaron a copiar los círculos mágicos, sin dejar de expresar su sorpresa por el hecho de que la configuración funcionara. Irchur miró a los estudiantes mientras daba la vuelta al chaleco en el que estaba trabajando, pasando los dedos por el bordado y confirmando qué materiales se habían utilizado. Necesitaremos preparar hilo teñido con maná para crear los círculos mágicos, y hay muchas cosas que deben elaborarse para la ropa, dijo. No podrás bordarlos por ti misma, Lady Rosemaine, ya que aún no has aprendido sobre los círculos mágicos. Teniendo en cuenta los años que has pasado durmiendo, imagino que también estás atrasada en tu formación nupcial. Su observación me pilló completamente desprevenida. Resulta que el entrenamiento nupcial de las niñas nobles también es importante para bordar círculos mágicos en la ropa y las capas. He estado despreciando el entrenamiento nupcial todo este tiempo, ¿pero era así de importante todo el tiempo? Oh no. Soy tan mala con mis manos. Parece que la gente de todo Erenfest tendrá que unirse para hacer este traje. Será una buena oportunidad para que aprenda sobre círculos y herramientas mágicas, dijo Irchur. Swartz y Weiss eran herramientas mágicas fabricadas por la realeza. A lo largo de la historia, sus maestras habían utilizado libremente una combinación de tecnología avanzada y materiales raros y caros para garantizar su protección. El primer paso es reunir los materiales necesarios, pero por suerte para nosotros, tenemos a Ferdinand de nuestro lado, continuó Irchur. Creo que debe tener muchos para que los usemos. Es muy conveniente que sea su tutor, Lady Rosemaine. Le habría tocado vivir una gran aventura si hubiera tenido que reunir todos los materiales usted misma. Irchur lo hacía parecer como si yo pudiera pedirle ayuda a Ferdinand y él me la proporcionara libremente, pero las cosas no eran tan sencillas. Ferdinand nunca hacía nada si no había algo que ganara con ello. No me imagino a Ferdinand dándonos sus materiales tan fácilmente, dije.
Oh, Dios. Supuse que era algo natural que negociara por ellos permitiéndole ver los círculos mágicos a cambio. No repara en gastos cuando se trata de aprender sobre herramientas mágicas que desconoce. Yo fui su maestra, así que puedes confiar en mí cuando se trata de entender cómo opera. ¡Wow! Cuando lo dice así, todo tiene sentido. Especialmente la parte de negociar para que se doblegue a mi voluntad. Lady Rosamine, llamó Lieseleta, devolviéndome a la realidad. Hemos terminado de medir a Swartz y Weiss. Miré a la multitud de chicas que rodeaban a los dos chumils. Profesora Irchur, parece que han terminado. ¿Podría hacer que Swartz y Weiss vinieran a nosotros? No hay lugar para que yo escriba allí. Swartz y Weiss vinieron saltando en el momento en que los llamé. Parecían verdaderos chumils vivos cuando estaban vestidos, pero ahora estaban desnudos y se podían ver todas las partes que conectaban sus miembros y demás. Estas partes de conexión los hacían parecer más bien animales de peluche, y sus torsos estaban cubiertos de bordados dorados. ¡Oh, wow! Sus estómagos están realmente cubiertos de círculos mágicos, observé. Por favor, ponlo sobre la mesa, dijo Irchur. Si no, no puedo transcribir los círculos. Rillarda recogió a Swartz mientras Brunilde y Lieseleta trabajaban juntas para recoger a Weiss. En el momento en que ambos chumils estaban sobre la mesa, Irchur se inclinó hacia adelante, de modo que su cara estaba a escasos centímetros de los círculos mágicos. El brillo de sus ojos era realmente aterrador. Había círculos mágicos en los estómagos de los chumils, por supuesto, pero también en sus espaldas y traseros. Parecían extraordinariamente elaborados. Hicimos que Swartz y Weiss se pusieran de pie sobre la mesa, levantaran los brazos, mientras Irchur y los demás aprendices de erudito copiaban lo mejor posible los patrones que tenían. Lo siguiente que oímos fue el tintineo de una campana conocida. Es la cuarta campana. Tomemos un descanso y almorcemos, dijo Rillarda, dando una palmada para que todos dejaran de trabajar. Como tenía instrucciones de no perder de vista a Swartz y Weiss, me aseguré de que se vistieran y los tomé de la mano antes de ir al comedor. Irchur iba a acompañarnos hoy. Su asiento estaba al lado del mío. Sus ropas son confeccionadas normalmente por los archinobles soberanos, por lo que esta tarea requerirá sin duda la ayuda de todos los de Ehrenfest, reiteró Irchur. Creo que sería prudente que buscaras también la ayuda de Ehrenfest. Esta carga es demasiado grande para que unos simples estudiantes la soporten solos. Nunca pensé que hacer ropa para herramientas mágicas acabaría siendo algo tan grande, reflexionó Wilfrid con el ceño fruncido. De acuerdo. Me pondré en contacto con papá. La conversación terminó ahí, lo que hizo que Irchur recogiera sus cubiertos y empezara a comer. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó, señalando el cuenco que tenía delante. Estofado de crema. ¿No es agradable tener algo caliente para comer en el frío invierno?, respondí, mirando la comida que los cocineros habían preparado con la ayuda de Ela y Hugo. El simple hecho de ver el vapor que salía del cuenco era suficiente para hacerme sentir más caliente, e incluso estaba repleto de verduras, lo que lo hacía delicioso y saludable también. Me refiero al sabor, no al plato en sí, aclaró Irchur. ¿Desde cuándo la cocina de Ehrenfest es capaz de producir un sabor tan avanzado? Este no es el guiso que recuerdo. Desde hace unos 3 años. Solo has tardado tanto en darte cuenta porque hace años que no comes en el dormitorio. Todos los demás estudiantes lo sabían, y todos los años han estado esperando la comida del dormitorio. Irchur asintió, comió en silencio su guiso durante un rato, y de repente levantó la vista. Realmente estoy empezando a pensar que debería volver al dormitorio de Ehrenfest. Este repentino anuncio fue una sorpresa, no tanto por el anuncio en sí, sino porque Irchur estaba enmarcando algo tan ordinario que ya hacían todos los supervisores de dormitorios de otros ducados como una decisión tan importante. Fue con ese aviso que el almuerzo llegó a su fin. La transcripción de los círculos mágicos continuó por la tarde. Swartz y Weiss volvieron a desnudarse, pero los círculos mágicos alrededor de sus torsos eran excesivamente complejos. Incluso los aprendices de los grados superiores tuvieron que alzar las manos en señal de derrota, a pesar de haber podido leer perfectamente los círculos mágicos de las ropas de los chumils.
Solo Ilchur estaba desgarrando la tinta y el papel con los ojos todavía brillantes. Era consciente de que es excéntrica, pero parece que tiene la habilidad para respaldarlo. Personalmente tengo altas calificaciones en esta materia, pero estos círculos me superan por completo, dijo Harmut, encogiéndose de hombros y añadiendo que eran demasiado viejos para que entendiera su código. Lo máximo que puedo averiguar es que funcionan con círculos mágicos conectados a la luz y la oscuridad. Supongo que solo alguien con ambos atributos puede utilizarlos. En otras palabras, por mucho que Harmut llegara a entender los círculos, no podría hacer su propio Swords ni convertirse en su maestro, ya que carecía de los atributos pertinentes. Pero usted, Lady Rosemain, tiene ambos atributos. Supongo que sí, ya que logré convertirme en la maestra de Swords y Ways. Ilchur, al terminar de transcribir todos los círculos mágicos alrededor de los torsos de los chumils, arrugó la frente y miró por encima de sus dibujos. Esto no es suficiente. Estos círculos están llenos de huecos, murmuró. Imagino que no dibujarían todos los círculos mágicos en el nivel de la superficie, donde todos pueden verlos, sugirió un erudito. Naturalmente, respondió Ilchur. Incluso yo me aseguro de ocultar los resultados de mis investigaciones. Mientras Rillarda y los demás volvían a vestir a Swartz y Weiss, Ilchur y los aprendices de eruditos se daban de bruces en su prisa simultánea por mirar los círculos mágicos copiados, mientras discutían cómo rellenar las lagunas lo mejor posible. Como era de esperar, hay mucho que solo podré aprender diseccionándolos. Profesora Ilchur, no se acerque a Swartz y Weiss, dije. Los ojos de todas las chicas de la sala se agudizaron ante la insinuación de que los dos preciados chumils iban a ser disecados. Ilchur frunció el ceño molesta, ante la oleada de miradas asesinas. Luego se encogió de hombros y se levantó. Pensaré en la forma de mejorar sus círculos mágicos de protección. Pueden devolver a Swartz y Weiss a la biblioteca. Con eso, Ilchur volvió a caminar hacia el edificio de los eruditos. Algo me dice que la profesora Ilchur no sobreviviría viviendo aquí en la residencia. Swartz, Weiss, ambos han hecho un buen trabajo hoy. Debe haber sido muy agotador para ustedes. Volvamos a la biblioteca. No nos cansamos. Estamos bien, milady. Acaricié sus piedras feis de la frente, vertiendo maná en ellas, y luego tomé a Swartz y Weiss de las manos. Un instante después, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Angélica entró corriendo, al parecer habiendo terminado sus lecciones escritas, con una mano sobre Stenluck para poder atraerlo en el instante en que fuera necesario. Nos miró con una expresión sombría. Esté en guardia, Lady Rosemain. La partida de la profesora Ilchur ha alertado a los de los otros ducados de que la toma de medición está completa. He visto a varios estudiantes reunirse para emboscarnos a la salida, y es muy probable que pretendan retorcernos el brazo en lugar de hablar pacíficamente. Estén preparados y decididos a luchar en cualquier momento. La tensión recorrió la sala como un rayo. Wilfrid miró a sus caballeros guardianes y luego a mí. Rosemain, llévate a mis caballeros guardianes, gritó. Todos, protejan a Rosemain y a los demás con todo lo que tengan. Yo esperaré aquí para no interferir en su misión. A esta orden, todos sus caballeros guardianes, excepto uno, se unieron a nuestro grupo. Las chicas y los eruditos sin fuerzas para luchar, quédense en el dormitorio, solo estorbarán a los guardias, dijo Cornelius. Caballeros aprendices de los grados superiores, ocupen su lugar. Todos los demás aprendices de caballero vigilarán el dormitorio. Wilfrid instruyó. Los miembros de otros ducados no pueden entrar, pero no bajen la guardia. ¿Qué asistentes de aquí son capaces de luchar y tienen permiso para tocar a Swartz y Weiss? Los miembros de mi grupo fueron seleccionados de nuevo para minimizar el número de personas que tendrían que ser protegidas durante nuestra próxima carrera loca hacia la biblioteca, y entonces los caballeros aprendices que llevaban ropas normales se pusieron su armadura ligera. De todos mis asistentes, solo Rillarda pudo unirse, ya que era capaz de recogerme a mí y a los chumils y correr hasta la biblioteca si era necesario. Todos los demás se quedarían atrás. Bien. Allá vamos, exclamó Cornelius. Sin embargo, justo cuando intentaba salir del dormitorio, me apresuré a detenerlo.
Me miró con una expresión de total confusión, momento en el que me dirigí a todos los reunidos. Todos, por favor, arrodíllense un momento, dije. Les daré la bendición de Angrif, el dios de la guerra. Ya había bendecido a la orden de los caballeros más de una vez, pero los aprendices no entendieron realmente lo que quería decir. Se limitaron a fruncir las cejas con confusión y a mirarse unos a otros. Angélica, que estaba al frente del pelotón, fue la única que inmediatamente se precipitó hacia mí, se arrodilló y luego bajó la cabeza en silencio. Gracias, Lady Rosemain. Uno a uno, Cornelius, mis otros caballeros guardianes, los caballeros guardianes de Wilfrid y los caballeros aprendices más antiguos siguieron el ejemplo de Angélica y se arrodillaron. Formaron filas conmigo en el centro, lo que hizo que me rodearan los caballeros aprendices. Vertí maná en mi mano derecha y produje mi estapé, ya que era la forma más fácil de controlar mi maná, y luego levanté mi estapé en el aire y usé mi maná como siempre. Oh Dios de la guerra Angrif, de los exaltados 12 del Dios del fuego Leidenschaft, te ruego que nos concedas tu divina protección. Una luz azul salió disparada de mi estapé y llovió sobre todos. Los aprendices me miraron, parpadeando sorprendidos como si fuera la primera vez que veían una bendición. Capítulo 336. La batalla por Swords y Ways. Deberíais poder luchar más fácilmente gracias a mi bendición. Recuerden, sin embargo, que no debemos atacar primero bajo ninguna circunstancia, dije, mirando alrededor de la habitación. Lo único que tenemos que hacer es defender a Swords y Ways hasta llegar a la profesora Solange en la biblioteca. No luchamos porque queramos, luchamos simplemente para proteger lo que se le ha confiado a Ehrenfest. Tengan en cuenta esta postura. Era importante que no actuáramos primero para poder inventar excusas después si ocurría algo. Angélica y Traugot se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si se prepararan para saltar y atacar en un instante. Lady Rosemain, ¿podemos atacar a quien nos ataque primero?, preguntaron. No abandonen la formación por su cuenta. Nuestra mayor prioridad es llevar a Swords y a Ways de vuelta a la biblioteca a salvo. Hacer cualquier movimiento que no sea necesario en la realización de este objetivo les marcará como decepción de los caballeros guardianes. Actúen sabiendo que Lord Bonifacius juzgará como fracasados a aquellos que no sean capaces de proteger a sus encomendados. Entendido. Era consciente de que Lord Bonifacius había entrenado a todos los caballeros guardianes que habían fallado en protegernos a Charlotte y a mí, y esos caballeros guardianes habían soportado 2 años de intenso entrenamiento mientras yo dormía. Lord Bonifacius debía de regañarlos a diario, porque tanto Angélica como Traugot se pusieron rígidos en cuanto pronuncié su nombre. Señora. No hay suficiente maná, dijo Swords. Necesita más maná. HM. Pero si te acabo de dar un poco, respondí, pensando en un segundo atrás. Los dos chumils se palparon la ropa. No. Nuestras ropas. Proteger. Luchar. Tal y como me pidieron, acaricié sus botones y los llené de maná. Los círculos mágicos entretejidos en sus chalecos se iluminaron durante un breve instante antes de volver a desvanecerse. Más fuerte ahora, mi lady. Te protegeremos. Swords y Ways eran los tesoros de la biblioteca. Se suponía que yo debía protegerlos a ellos, no al revés. En cualquier caso, vamos, dijo Cornelius. No bajen la guardia. Todos salimos del dormitorio, preparados para sacar nuestros stabs en cualquier momento. Cornelius y Leonore iban al frente, ya que eran los más rápidos en pensar de entre los archinobles y eran los más adecuados para negociar si hacíamos contacto con el enemigo, mientras que los más despiadados Angélica y Traugot se mantenían en el centro, cerca de mí. Tomé las manos de Swords y Ways mientras caminaba, totalmente rodeado de tensos caballeros aprendices de la guardia. Piensa en esto como en un robo de tesoros, dije. Solo tenemos que proteger a Swords y Ways de camino a la biblioteca. No se trata de luchar, sino de proteger. No cometan ese error. Sinceramente, esperaba que no hubiera ningún ataque. Atravesamos el edificio central con el auditorio, giramos hacia el sur y nos acercamos al pasillo que conectaba con la biblioteca. Fue entonces cuando vi a un grupo de capas pasar entre la multitud, luciendo 4 colores diferentes en total. Espera, ¿qué?
¿No es solo un ducado? Solo éramos 30 personas de Ehrenfest, pero parecía que había unas 100 personas delante de nosotros. Al frente de la multitud había estudiantes que llevaban capas azules, lo que significaba que eran de Dunkelfelder, un ducado mayor que ocupaba el segundo lugar en la clasificación. Jadeé y apreté las manos de Schwartz y Weiss. No solo nos enfrentábamos a varios ducados, sino que uno de ellos era un ducado mayor, y no Arensbach, el ducado mayor que nos había preocupado. Cornelius se detuvo a poca distancia de los estudiantes reunidos en nuestro camino, luego se adelantó. Lord Lestilaut. ¿Puedo preguntarle por qué está bloqueando el pasillo? Lestilaut era un candidato a archiduque. Estaba de pie en medio del pasillo con los brazos cruzados y los pies firmemente plantados en el suelo. Su complexión se parecía más a la de un aprendiz de caballero que a la de un candidato a archiduque. Ni siquiera se dignó a responder a Cornelius, sino que respondió con una mueca despectiva. Los nobles de los ducados medianos y menores que estaban detrás de él gritaron en su lugar. «Esa es nuestra línea», gritó uno. «¿Qué creen que están haciendo?» «Qué falta de respeto por su parte reclamar esas herramientas mágicas dejadas por la realeza como propias», añadió otro. «Recuperaremos esos grandes chumils», declaró un tercero. Desde nuestra perspectiva, estas personas eran villanos que intentaban robar a Schwartz y Weiss, pero desde la suya, nosotros éramos los villanos que habíamos tomado herramientas mágicas pertenecientes a la realeza. Algunos de nuestros caballeros aprendices empezaron a temblar ligeramente mientras soportaban los gritos, lo que hizo que Lestilaut esbozara una amplia sonrisa. Esas herramientas mágicas son las reliquias de la antigua realeza, y pertenecen a la biblioteca de la Academia Real, declaró. Es impensable que el candidato a archiduque de un mero ducado de 13º rango las robe de la biblioteca e intente hacerlas suyas. Devuelvan las herramientas mágicas de la realeza a donde pertenecen. Los estudiantes que estaban detrás del Lestilaut vitorearon en señal de aprobación, lo que hizo que los aprendices de caballero de Ehrenfest vacilaran aún más. ¡Qué mala educación!, protesté, frunciendo los labios con frustración. No los hemos robado. Me convertí en su maestra por una especie de accidente, y los traje a mi dormitorio para cumplir con un deber que se espera de mi nueva posición. Obtuve el permiso de la profesora Solange antes de hacer nada. En el momento en que revelé que había obtenido permiso para llevar a Schwartz y Weiss, nuestros oponentes perdieron parte de su impulso. ¿Tienes permiso?, preguntó uno de ellos. ¿Entonces no los has robado? Era cierto que Lestilaut tenía los números de su lado, pero los había conseguido suministrando información engañosa. Lo más probable es que haya utilizado su autoridad como miembro del Ducado Mayor Dunkelfelder para azotar a estos ducados menores y medianos para poder atacarnos. Sintiendo el temblor que recorría a sus aliados, Lestilaut hizo florecer teatralmente su capa y levantó un puño en el aire. Importante. Que te hayas convertido en la maestra de las herramientas mágicas pertenecientes a la realeza en primer lugar es el colmo de la arrogancia. ¿Y encima las has traído al dormitorio Ehrenfest? Considerando que la profesora Irchur creyó necesario abandonar su lección práctica para supervisarte, solo podemos asumir que esas herramientas mágicas corrían un gran riesgo de ser disecadas o destruidas. Solo el error de una maestra los expondría a un peligro tan extraordinario. Maldición, profesora Irchur. No puedo creer que se haya saltado sus clases de la tarde para esto. Esa debe ser parte de la razón por la que Lestilaut está tan loco. Si alguien debe convertirse en su maestro, mejor que sea de Dunkelfelder que de lamentable Ehrenfest. Acepta el traspaso de su señorío, y dámelos. Así evitaré que te acusen de robar las herramientas mágicas de la realeza. Dudo mucho que desees ser acusado de traición. Algunos de los aprendices de caballero que se encontraban cerca de mí se hicieron eco de la palabra traición en un murmullo silencioso. Había una duda visible en sus ojos. Era demasiado doloroso para los miembros de la nobleza ser acusados de traición a la corona. Tienes razón. No me gustaría ser acusado de traición. Además, me parece muy bien entregar a Schwartz y Weiss a alguien que esté dispuesto a tratarlos como se merecen, dije mirando al Lestilaut. Era cierto que no me habría convertido en su maestra en primer lugar si todavía hubiera bibliotecarios archinobles en la Academia Real. Lo ideal era que alguien que trabajara en la biblioteca se convirtiera en su maestra, no yo.
Lady Rosamine, dijo Angélica con un tono de advertencia, pero negué con la cabeza para interrumpirla y seguí mirando fijamente al Stilout. Swartz y Weiss eran propiedad de la biblioteca, hechos para ayudar en el trabajo que había que hacer allí. No se podía hacer lo que se quisiera con ellos solo porque tuvieran abundancia de maná. Si alguien fuera capaz de darles más maná que yo y estuviera dispuesto a unirse a mi comité de biblioteca no oficial, estaría encantado de transferirle mi posición de maestra. Tendría que volver a Ehrenfest para el ritual de dedicación, así que tener a alguien que se encargara del funcionamiento mientras yo no estaba era un pensamiento muy tranquilizador. Sin embargo, el tipo que tenía delante de mí era claramente un cerebro de músculo. No podía imaginarme que fuera el tipo de persona que quisiera formar parte de ningún comité de la biblioteca. Si quieres a Swartz y Weiss, hay algunas cosas que debo preguntarte primero, dije. ¿Qué piensas hacer al convertirte en su maestro? ¿Qué pienso hacer? Repitió Stilout, cruzando los brazos. Estaba claro que no entendía el razonamiento de mi pregunta. Permíteme reformularla. ¿Con qué frecuencia visitas la biblioteca? ¿Con qué frecuencia has ido allí, y cuántos libros has tomado prestados hasta ahora? La biblioteca no es lugar para un candidato a archiduque, y por eso nunca he ido, respondió Stilout. Si queremos libros, simplemente ordenamos a los aprendices de erudito que los saquen por nosotros. ¿Qué demonios estás diciendo? No había ido ni una sola vez a la biblioteca. Solo eso ya era suficiente para descalificarlo como maestro de Swartz y Weiss. Sacudí la cabeza, indicando que rechazaba su petición. No eres apto para ser el maestro de Swartz y Weiss. Hay que visitar la biblioteca una vez cada pocos días para suministrarles maná, y hay que darles una gran cantidad para no molestar a la profesora Solange. Alguien que nunca haya visitado la biblioteca seguramente fallaría en este aspecto. ¿Soy inadecuado? ¿Qué crees que estás diciendo? Estamos a punto de devolver a Swartz y Weiss a la biblioteca, y es mi deber como su maestra protegerlos. No permitiré que las herramientas mágicas de la biblioteca sean robadas por alguien que no las utilizará para su propósito. Si te interpones en nuestro camino, serás tú quien sea acusado de traición. Cuidado con lo que dices, ladró Stilout, pero yo le grité sin perder el ritmo. Protegeré a Swartz y a Weiss, y protegeré la biblioteca de la Academia Real. No importa lo mucho que me insultes, ni lo poderoso de un ducado mayor al que pertenezcas, no tendré piedad con quien intente robar estos dos chumils. Los aprendices de caballero de Ehrenfest miraron con hostilidad a los que bloqueaban nuestro camino. Los otros ducados nos superaban ampliamente en número, pero al demostrar que no nos echaríamos atrás ni siquiera frente a un ducado de rango muy superior, conseguimos que los de los ducados intermedios y menores se mostraran más dubitativos. Empezaron a buscar salidas pacíficas. ¿Cómo vamos a saber quién tiene la razón ahora?, preguntó uno. No quiero que me acusen de traición, dijo otro. Deberíamos pedirle al príncipe que haga un juicio. Los de los ducados medianos y menores asintieron entre sí y comenzaron a dispersarse hasta que, finalmente, solo quedaron los que llevaban capas azules. Parecía que Dunkelfelger seguía decidido a bloquear nuestro camino. Yo recomendaría que se movieran también, dije. Tenemos que devolver a Swartz y Weiss a la biblioteca. No pasarán. Soy su legítimo dueño. Entrégalos antes de que te hagan daño, respondió Stilout, sacando su estape y transformándola en una espada. Al ver eso, todos los aprendices de caballero prepararon también sus stabs. Me niego. Como he dicho, no eres adecuado para servir como su maestro. Capturen a esa mocosa y a los chumils. Stilout rugió. Giró su espada, haciendo que una bola de maná se precipitara hacia nosotros. Cornelius cantó al instante Geteilt para crear un escudo, que desvió con éxito el ataque. Angélica. Traugot, abran paso. Todos los demás, preparen sus escudos para bloquear cualquier ataque en nuestro camino a la biblioteca. Entendido. En el instante en que Cornelius se encomendó allanar el camino a nuestros mayores cabezas calientes, Angélica saltó hacia adelante con Stenluck en la mano, seguida al mismo tiempo por un Traugot ampliamente sonriente.
Angélica se movía a una velocidad tremenda gracias a su magia de mejora, y se elevó fácilmente por encima de las cabezas de todos los caballeros aprendices que preparaban sus escudos. Soy tan ligera. Esto es increíble. Vamos, Luke, gritó Angélica, alcanzando al instante el frente de nuestra formación. La espada de maná de Angélica había crecido considerablemente y estaba repleto de maná. La hizo girar y acribilló a nuestros enemigos con tal rapidez que me costó distinguir la carnicería. Estaba claro que corría de un lado a otro, pero era difícil saber exactamente qué estaba haciendo. Aún así, había dos cosas perfectamente claras, que dominaba por completo la magia de mejora, a diferencia de la Angélica a la que yo estaba acostumbrada. Y que era descaradamente mucho más rápida que todos los demás. Disculpe, milady. Rillarda se agachó frente a mí y me levantó. Como yo seguía agarrando con fuerza a Swartz y Weiss, acabaron colgando de su espalda, balanceándose y chocando de vez en cuando. Ten cuidado de no soltarles las manos. Una vez que el grupo de caballeros comenzó a correr con Rillarda en el centro, aquellos de nuestros enemigos que habían transformado sus stabs en arcos se lanzaron al ataque. Una andanada de flechas hechas de luz llovió sobre nosotros, más de lo que podíamos manejar con nuestros escudos actuales. En el momento en que pensé en hacer un escudo yo misma, oí un fuerte sonido de estallido, como si algo acabara de estallar. Un instante después, todos los arqueros cayeron al suelo. Nadie sabía lo que había pasado, ni yo ni ellos. ¿Qué ha sido eso? Se oyeron gritos de pánico por todas partes. Fue entonces cuando me di cuenta de que los ojos dorados de Swartz y Weiss, así como los botones de sus ropas, brillaban con maná. Protegeremos a mi lady. Toma su poder. Devuélvelo. Asombroso. Asombroso. Alábenos, mi lady. Me encantaría, pero no puedo soltar tus manos ahora mismo, respondí. Por favor, espera hasta que lleguemos a la biblioteca. Si los amuletos de Swartz y Weiss pueden reflejar los ataques de varios enemigos en un amplio rango a la vez, podrían ser incluso más impresionantes que los míos de Ferdinand. Me dijo que siempre llevará varios a la vez para poder hacer frente a los grupos. Aunque pensándolo bien, supongo que Swartz y Weiss también llevan varios amuletos. Asentí para mis adentros, recordando cuántos botones de piedra fe tenían. ¿Encantos de las reliquias de la realeza? Gritó una voz. Ahora. A la biblioteca. Nos apresuramos hacia la biblioteca en medio de la confusión, pero justo cuando la puerta estaba a nuestro alcance, oímos un fuerte grito. ¡Alto! Todos los presentes, envainen sus armas. Era Anastasius, montado en una bestia alta, y con él estaban sus asistentes y los de los ducados que se habían dispersado y que habían ido a buscarlo. Todos guardaron inmediatamente sus armas y se arrodillaron en presencia de la realeza. Me colocaron junto a la puerta, momento en el que también me arrodillé. He oído que ha habido un conflicto en los terrenos de la Academia Real. ¿Cuál es la causa de este alboroto?, preguntó Anastasius con voz contrariada. Lestilaut aprovechó la ocasión para exponer su opinión como un hecho. Ehrenfest había robado las herramientas mágicas de la biblioteca que solían pertenecer a la realeza, así que simplemente nos las estaba devolviendo. ¿Reliquias reales? Esos chumils, entiendo. ¿Tu defensa, Ehrenfest? Sí, mi soberano. Recibí permiso de la profesora Solange para sacar temporalmente a Swartz y Weiss de la biblioteca, para poder cumplir con un deber que se espera de todos sus maestros. Sin embargo, a pesar de que debemos devolverlos a la biblioteca lo antes posible, estos estudiantes llegaron para robárnoslos. Lo único que hemos hecho es proteger las herramientas mágicas de la realeza para que no sean robadas. Anastasius me miró a mí y a Lestilaut, vio que nos mirábamos fijamente y luego hizo una mueca de fastidio. Dunkelfelker. Ehrenfest. Llamen a sus supervisores de dormitorio. Escucharé los detalles de este asunto en una sala cercana. Príncipe Anastasius, ¿puedo pedir que primero vuelvan Swartz y Weiss? Dije. Son herramientas mágicas de la biblioteca, y su ayuda es necesaria. Es lógico que las herramientas mágicas de la biblioteca sean devueltas a la biblioteca. Tienes mi permiso.
No importaba cómo fuera nuestra próxima discusión, Dunkelfelger no podría robar a Schwartz y Weiss una vez que estuvieran de vuelta dentro de la biblioteca. Era mi victoria. Los había protegido. Entré en la biblioteca con los dos Chumills, Rillarda y mis caballeros guardianes siguiéndonos. Hola, profesora Solange. He venido a devolver a Schwartz y Weiss. Oh, Dios. Lady Rosemaine. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Fue tan rápido porque todos trabajamos juntos. Por cierto, el príncipe Anastasios me ha convocado, por lo que debo partir de inmediato. Por favor, discúlpenme por ser tan apresurada. Entonces me volví hacia Schwartz y Weiss y les acaricié la frente. Gracias por protegerme, dije, asegurándome de darles a ambos mucho maná. Schwartz y Weiss estaban bastante agotados, lo cual era una sorpresa teniendo en cuenta la cantidad de maná que les había dado al mediodía. Eso demostraba la cantidad de maná que habían utilizado para protegerme. Tras devolver a Schwartz y Weiss a salvo, salí de la biblioteca con un suspiro de alivio. Mi deber ya estaba cumplido y, para ser sincera, no me entusiasmaba mucho asistir a esta discusión. Milady, no debe dejar que se note su agotamiento. Estamos tratando con un candidato a archiduque de un ducado mayor. Si no los enfrenta con gran determinación, acabará arrastrada por sus planes. Eso dices, pero no tengo ni idea de qué quiere el estilaut de Schwartz y Weiss, señalé. Mi respuesta hizo que no solo Rillarda, sino todos los presentes se sobresaltaran. Sus expresiones prácticamente gritaban, ¿cómo no va a ser obvio? Una candidata a archiduque de primer año del ducado de rango 13 se convirtió en la maestra de 2 herramientas mágicas que no pueden salir de la biblioteca. Solo pueden ser tocadas por su maestra y requieren el permiso de éste para ser transferidas a otra persona, explicó un estudiante. Precisamente, dijo otro. ¿Quién no querría convertirse en el maestro de tales herramientas mágicas? ¿Tanta gente quiere ayudar a la biblioteca? Respondí. Es bueno escuchar eso, al menos. Solange apreciaría mucho tener a tanta gente ayudando en la biblioteca. Oh, eso pensé, pero todos negaron enérgicamente con la cabeza. Ser reconocido como el maestro de las herramientas mágicas pertenecientes a la realeza es lo mismo que ser confiado sus reliquias. Es un gran honor. Imagino que piensan que ocupar tu lugar será suficiente para ganarse más favores de la realeza. Realmente no me apetecía entregar a Schwartz y Weiss a alguien con esa mentalidad. Milady, por favor, hable en la discusión sabiendo que hay grandes lagunas entre su comprensión y la de los demás. Bien. Cuando llegamos a la sala, ya había una fila de estudiantes con capas azules arrodillados ante Anastasios. Raufen también estaba presente, de pie junto al príncipe. Parecía que era el supervisor del dormitorio de Dunkelfelger, lo cual era una combinación perfecta ahora que lo pensaba. Nos unimos a los demás arrodillados frente a Anastasios. Al cabo de un momento, uno de los asistentes del príncipe recibió una ordonnance, entonces fruncieron el ceño con preocupación. Parece que la profesora Irchur está demasiado ocupada con sus investigaciones para venir, dijeron. Parece que Ehrenfest ha sido abandonado por su supervisora, dijo Lestilaut con un bufido. Estaba claramente burlándose de nosotros, pero no pudimos ni siquiera enfadarnos por ello. ¿Por qué? Porque tenía razón. Lo único que pudimos hacer fue mirarnos y encogernos de hombros. Esto es normal en Ehrenfest, ya que la profesora Irchur básicamente nunca viene al dormitorio, y es imposible contactar con ella una vez que comienza su investigación. Si tuviéramos un mejor supervisor de dormitorios. Uno que fuera mucho más serio, murmuré con exasperación, ganándome una ligera mirada de Anastasios. Si quieres cambiar de supervisor de dormitorio, dale a la soberanía a alguien que haga un buen trabajo. Solo hemos sido incapaces de cambiar a tu supervisor de dormitorio porque Ehrenfest no tiene a nadie apto para ser profesor de la Academia Real. Eso tiene sentido. Supongo, entonces, que la profesora Irchur seguirá siendo nuestra supervisora de dormitorio durante bastante tiempo. Ehrenfest sufría actualmente una grave escasez de mano de obra. Cualquier persona lo suficientemente capacitada para convertirse en profesor de la Academia Real o en funcionario de la soberanía era alguien que preferíamos mantener en Ehrenfest para que nos ayudara. Aún así,
necesito a tu supervisor de dormitorio aquí, dijo Anastasios. Rosémain, ¿puedes hacer algún tipo de truco para convocarla? Creo que puedo, respondí. Brillarda, tu ordonnance. Brillarda produjo un ordonnance, en ese momento dije mi mensaje. Profesora Ilchur, esta es Rosémain. Por favor, venga a la sala de inmediato. Si nuestra supervisora del dormitorio no llega pronto, la propiedad de Schwarzwey será transferida a otro ducado, y usted no podrá seguir investigando sobre ellos, dije. Luego, una vez que el ordonnance hubo desaparecido de la sala, sonreí a Anastasios. Debería llegar pronto. Tal y como predije, Ilchur apareció en la sala en un abrir y cerrar de ojos. Llegó tan rápido, de hecho, que solo pude suponer que había volado en su bestia alta. Con una expresión impasible, se arrodilló frente a Anastasios. Supervisora del dormitorio de Ehrenfest, a su servicio. ¿Ha ocurrido algo? Sí. En primer lugar, Rosémain, explícame cómo empezó todo este lío. Tengo entendido que esas herramientas mágicas carecían de maestro y no podían ser tocadas. ¿Cómo te las arreglaste para sortear esto? Estaba tan contenta por haberme registrado en la biblioteca que recé a los dioses, que convirtieron mi maná en una bendición que devolvió la vida a los Chumils, expliqué. Te estás burlando de la realeza, ladró Lestilaut. No nos mientas a la cara. Su respuesta era de esperar, nadie me creyó al principio. Los que estaban en la residencia no habían asumido que estaba mintiendo cuando conté la historia, pero incluso a ellos les costó aceptar lo que había pasado. No he dicho ninguna mentira, pero ese es el alcance de mis conocimientos sobre la situación, dije. Por favor, pida detalles a la profesora Solange, estoy segura de que su aportación vale mucho más que la mía. En efecto. Eso es cierto, respondió Anastasios, asintiendo con la cabeza a pesar de no parecer convencido de mis afirmaciones. La respuesta del príncipe pareció molestar al Lestilaut. Empezó a hablar de cómo los estudiantes de Ehrenfest habíamos intentado que las herramientas mágicas formaran parte de nuestro dormitorio, y afirmó que simplemente se habían movido para evitar que eso sucediera. Anastasios enarcó una ceja, y luego dirigió sus ojos grises hacia mí. Estaba claro que no iba a creer ciegamente lo que decía Lestilaut. No tengo intención de hacer de Schwarzwey mis pertenencias, señalé. Si alguien digno de ellos desea ser su maestro, se los entregaré de inmediato. Basta de mentiras. Lestilaut soltó un chasquido. Silencio, Lestilaut. Ahora mismo estoy hablando con Rosémain, dijo Anastasios, silenciando el arrebato con un simple gesto de la mano. Esta era la oportunidad perfecta para que me quejara a la realeza sobre el estado de la biblioteca y pidiera nuevos bibliotecarios. Príncipe Anastasios, le pido que devuelva a la biblioteca a algunos archinobles para que sirvan de maestros de Schwarzwey. La profesora Solange es una med noble y no puede mantener a los dos a la vez. Yo solo le sirvo temporalmente de maestra porque a ella le cuesta terminar su trabajo en la biblioteca sola. Por favor, envíen a alguien de la soberanía para que les ayude y les quite el puesto de maestro. Esa es la solución más rápida a este problema. Entiendo, respondió Anastasios, asintiendo con una expresión conflictiva. En mi opinión, hablas bien y es cierto, pero la solución que propones no es del todo factible en este momento. Si un maestro temporal es suficiente para dar vida a esas herramientas mágicas, eso debería bastar por ahora. Evidentemente, había una razón por la que los bibliotecarios no podían ser enviados de vuelta a la biblioteca de inmediato. Como Anastasios había decidido que las cosas debían quedarse como estaban, Lestilaut se adelantó sin problemas. En ese caso, príncipe Anastasios, le pido que permita que alguien de Dunkelfelger sirva como maestro temporal de las herramientas. Creo que soy mucho más adecuado para el papel que alguien de la 13ª. Schwarzwey no necesitan un maestro que no pise nunca la biblioteca, intervine. Quien se convierta en su maestro tiene que visitar la biblioteca al menos una vez cada 3 días. Mientras Lestilaut y yo nos mirábamos una vez más, Raufen se adelantó con una sonrisa suave. Príncipe Anastasios, ¿puedo sugerir que resolvamos esto mediante un juego de Dieter? Preguntó,
lanzando directamente una apasionada diatriba sobre por qué esta era la manera perfecta de decidir cuál de nosotros sería el mejor maestro. Desde su punto de vista, seguramente nadie que careciera del poder de proteger las herencias de la realeza podía ser de confianza para servir como maestro de Swartz y Weiss. Dunkelfelger solo tenía que demostrar que tenía la fuerza necesaria para vencer a Ehrenfest y ganarse las herramientas mágicas de forma justa. ¿No sería eso injusto, teniendo en cuenta que Dunkelfelger siempre gana el torneo Interducados?, preguntó Anastasios. En este caso, Ehrenfest solo tendría que custodiar las herramientas, no tendrían que atacarnos, respondió Raufen. Sinceramente, no era capaz de decir si eso era suficiente para contar como una igualdad de condiciones. Supongo que la falta de fuerza de Ehrenfest para proteger las herramientas mágicas supondría un problema. Muy bien. Sus ducados jugarán al Dieter en el estadio de los edificios de los caballeros, y al ganador se le confiarán Swartz y Weiss, decidió Anastasios. Y así, no tuvimos más remedio que obedecer. Nos levantamos para dirigirnos al estadio. Antes te las arreglaste para pasar por encima, pero no volverá a suceder, gruñó Lestilaut en voz baja al pasar junto a mí. No creas que tienes ninguna posibilidad de ganar. Me miró con condescendencia, como si yo fuera menos que él, así que no respondí, sino que me limité a devolverle la mirada en silencio. Lady Rosemaine, no debe perder esto, dijo Irchur, tomándome por los hombros y clavándome una mirada histérica. El hecho de que hubiera empezado a hablar de sus preciados sujetos de investigación indicaba que tal vez era demasiado honesta para un noble. No me cabía duda de que lo único que le importaba aquí eran sus círculos mágicos. No voy a perder. No tengo ninguna intención de permitir que alguien que no se preocupa por la biblioteca se convierta en el maestro de Swartz y Weiss. Por no hablar de que, en cuanto a encantos, lo más probable es que yo tenga tantos como esos dos chumils. Con ese pensamiento, me puse tranquilamente una mano en el brazo, agarrando uno de los amuletos que me había dado Ferdinand. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.